Ay, qué dichoso soy cuando la escucho hablar, con cuánto amor le doy este cantar. Ay, qué dichoso. Esta canción es de la autoría de un hombre que hizo tantas cosas que pareciera que hubiera vivido 200 años y no, vivió mucho menos que eso, pero con una facilidad que escribía argumentos, musicalizaba películas, hacía canciones, hizo tantas cosas en su vida. Y muy joven empieza, de apenas 23 años, a colaborar en XCW, cuando don Emilio Azcárraga le da la oportunidad de escoger entre un viaje a Nueva York o colaborar en la empresa, en XCW. Y Pedro de Urdimalas decide quedarse en XCW. Y de ahí para adelante creo que no descansó un minuto, porque hace cantidad de cosas, argumentos de películas, hizo más de 20, se la pasaba trabajando. Y las películas de mayor éxito o las más vistas de Pedro Infante son de su ingenio. Él participa directamente en los guiones. En Nosotros los pobres, usted los ricos. Es un personaje realmente. En A Toda Máquina. También de las más exitosas de Pedro Infante. Sí, trabajó mucho con Pedro Infante. En la banda de Huipanguillo, yo recuerdo que las personas mayores en mi casa recordaban mucho ese programa que había sido transmitido por XCW y en el que participó también Ferrusquilla. Ah, sí, los guiones de programas de radio es con lo que él empieza en la XCW, en programas cómicos, programas que eran para diversión del público. Sí, muy, muy notable en ese tiempo ese programa, lo recordaban. Y participó con Buñuel en Los Olvidados, aunque él le pidió a Buñuel que no lo mencionara. Pero posteriormente Buñuel sí reconoce la participación de Pedro de Urdimalas en la elaboración del guión, también en El Hombre de Papel, películas importantes. Y lo recordamos porque en la película de Nosotros los pobres aparece Pedro de Urdimalas. Así es. No lo ubico físicamente. Por cierto, se parecía mucho a Pedro Infante. Era un poco distinto, pero tenía todo el biotipo. Y se llamaba Jesús Camacho Villaseñor, era su nombre real. Pedro de Urdimalas está tomado de la época de oro de la literatura española, de alguno de los grandes clásicos. Un personaje muy urdidor. Sí, pues él nace en 1911 y muere en 1995, pero en los años 40, 50 y principios de los 60, su actividad fue intensa. Y visitaba con frecuencia todavía a Héctor, ahí en las instalaciones de XCW, y en una ocasión estábamos en el programa, que en ese tiempo tenía el nombre de La Hora del Ranchero, y llegó, y tú y yo nos quedamos sorprendidos porque, bueno, yo no lo reconocía, porque lo habíamos visto de una manera, hasta que Héctor nos dijo, es que no traía el peluquín. Ay, sí. Era una persona sí, totalmente diferente. Uh-huh. Pero sí es impresionante todas las cosas en las que participó de una u otra manera, ya fueran musicalización, en guiones, actuando. Impresionante la cantidad de cosas que hizo. Tenemos aquí relacionadas sus actividades como argumentista, casi 20 películas, como adaptador, algunas más, como actor, igual, por lo menos 20. Todo eso hizo en apenas unos cuantos años, porque para hacer todo eso
Otros necesitan 100 años y él no los necesitó. Ni los vivió, pero su talento ahí queda, y lo mismo hacía comedia que drama. La forma de adaptar un libro para un guión cinematográfico no es cualquier cosa. Al nacer en una de las entidades más folclóricas y llenas de inspiración como es Jalisco, yo creo que proyectaba mucho en sus argumentos esa vida campirana, esa vida de la hacienda. Y la música, hay composiciones de él que ahí quedan, no podemos dejar de pensar en la imagen de Pedro Infante con Amorcito Corazón, lo que acabamos de oír, Mi Cariñito, y veo a Sara García sentada con su bastón. Las coplas de Dos tipos de cuidado, esas entre Jorge Negrete y Pedro Infante, también son de su autoría. Pues un hombre muy talentoso, repito, pero con mucha sensibilidad. Y no solo sensibilidad artística, sino sensibilidad como ser humano para captar y poder transformarlo y llevarlo a la pantalla. Fíjate que yo nunca me había adentrado en lo que es la vida de este señor, de Pedro de Urdimalas, que, como menciona Mario, supo hasta elegir muy bien el nombre, conocimientos, historia, en fin, muchas cosas detrás de ese nombre. Pero es muy interesante su vida, muy interesante cómo logra llegar, cómo empieza a tocar puertas y finalmente lo consigue. Yo físicamente no lo ubico. De la anécdota que ustedes mencionan, quiero pensar que fue en fin de semana. Sí. O mucho antes de que yo llegara al programa. Pero su música sí es inmediatamente reconocible. Ahí está, mira. Mira. Sí, en la segunda foto se parece a Pedro Infante. El tipo, sí, el bigotito, sí, las entradas. Están juntos, mira. Sí. ¿Y eran contemporáneos más o menos? Sí, pues era. Sí. Y no por emularlo, sino que así era la gente. Sí, mira. Sí, pues era... Mira, sí. Era el estilo de la época, ¿no, Mario? Pues sí, porque había quienes sí se mimetizaban con Pedro Infante, pero él no, él venía así de otro lado, sí. Natural. Sí. Para nuestro público que nos escucha y que no tiene la posibilidad de verlos. Ahorita Mario me enseñó la fotografía en donde estaban los dos de perfil. Del lado derecho se ve a Pedro Infante, del lado izquierdo se ve a don Pedro. Y el corte, el estilo del peinado, el corte del bigote, sí hay un parecido importante. Y lo mejor de manera natural, naturaleza totalmente, nada artificial ni provocado. Y era calvo como Pedro Infante. Sí, tenían las entradas marcadas prácticamente igual que Pedro Infante, pero un hombre con una inteligencia muy, muy amplia que además la dejó plasmada en todo lo que hizo. Las coplas de Dos tipos de cuidado, que en verdad son geniales, todos las reconocemos fácilmente y las seguimos disfrutando cada vez que las escuchamos. ¿Y qué tal si las ponemos nuevamente para recordar a este hombre con todo ese ingenio y desde luego a Jorge y a Pedro? La gente dice sincera cada que se hace un casorio, que el novio siempre la quiera, sino que le hagan velorio. Para esta novia no hay pena, pues va a tener buen marido. Porque bueno es cosa buena, por lo menos de apellido. Pues esa es solo una de sus genialidades. Y lo mismo podía adaptar un guión cómico, divertido, que un guión dramático, porque entre sus adaptaciones tiene Ladronzuela, lo mismo que Ustedes los ricos. En fin, un hombre con una cualidad enorme, una creatividad sin límite, y que afortunadamente tenemos la oportunidad de recordarlo con muchos de sus trabajos. Don Jesús Camacho Villaseñor
y su nombre artístico Pedro Durdimalas.